1:11 ahora, de verdad que no era ningún efecto extraño. Sigo con la voz un poco tomada, quizás porque esta historia no debe contarse, no lo sé, ya me quedo un poco inquieto, sinceramente, amigos. Nunca me ha ocurrido y es una simple casualidad. Quizá por la impresión que uno lleva dentro, sinceramente. Y la impresión es viva y es auténtica. Hemos podido hablar con una mujer, os lo decía, Alicia, una de tantas mujeres, hombres, que tienen experiencias extrañas. Y experiencias que les persiguen durante toda la vida. Esta misma semana se ha hecho público un estudio que explicaba o intentaba asegurar que las visiones tenían que ver con áreas del cerebro dañadas, epilepsia. Se han explicado grandes visiones de la historia de esa forma. ¿Todo se puede explicar así o no? Yo os pido disculpas, intentaré que mientras estéis escuchando a Alicia mi voz vuelva a la normalidad y no sea esta cosa gutural que tengo ahora, pero de verdad que merece la pena. Manteníamos la conversación hace un par de horas y justo llegaba este caso a nosotros precisamente planificando esta historia. Vamos a hacerlo con investigadores como siempre y con científicos, porque la ciencia también tendrá que decir algo. Aunque esto es tan crudo, tan real, tan increíble, Alicia ha perdido a su hija, lo hizo hace 5 años. Su hija fue arrollada por el tren. Esto le da una dimensión a la historia tremenda, pero es que antes empezaron las visiones proféticas. Hay gente que sufre todo esto y que no puede contarlo, que nadie les cree. Esta historia de Alicia es también un poco homenaje a todas las personas que tienen estos acontecimientos. Lo asombroso como investigadores es cuando esto se conjunta con otros casos prácticamente iguales, prácticamente idénticos. Vamos a escuchar a Alicia, son apenas 10 minutos, es la mejor entrada para esta noche, y luego ahondamos en las visiones. Carmen ha hecho ya la primera pregunta, y el sondeo interesa incluso a los científicos que están aquí con nosotros. ¿Alguna vez habéis tenido una visión, una alucinación compleja? ¿Qué porcentaje dará la encuesta? El 8 de diciembre de 2005, esta madre vio cómo moría su hija. Ha tenido bien contarnos su historia, y sobre todo pedía ayuda. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil dar consuelo a alguien. Escuchad la historia y sobre todo opinad. Hola, buenas noches. Alicia, todo empieza, tú nos escribías con una visión, con una aparición. Tú tienes 14 años, ¿nos puedes ir contando, por favor? Sí, mira, yo tenía entonces 14 años, ahora tengo 47, o sea que llevo pues 33 años exactos, que desde entonces tengo las visiones. Entonces, mira, esto sucede un día, estábamos jugando pues una panda de chicos, pues bueno, pues a lo normal que se juegan, pues unos se esconden, otros te buscan y así. Entonces nosotros estábamos cerca del cementerio, estaríamos como a unos 6 metros del cementerio de aquí de donde yo vivo, y yo estoy de espaldas a una nave. Entonces yo noto como que hay algo que me hace girar la cabeza. Entonces, bueno, llega un momento en que giro la cabeza y lo que es en la esquina de la nave, pues veo, es que no sé ni cómo definirlo, bueno, veo algo que está suspendido en el aire, no está apoyado en el suelo y tiene mucha altura. Claro, para mí era muy alto, más o menos yo calcularía por las ventanas después de muchos años que cada vez que paso de día, nunca, desde entonces no he vuelto a pasar de noche, pues más o menos me diría unos 2 metros y algo, y está todo vestido de negro. O sea, es todo negro, no tiene lo que es la fisonomía de un cuerpo humano y no tiene facciones tampoco en la cara. Lo que sí que veo es que tiene 2 ojos rojos y un sombrero de copa que yo en su día no sabía ni lo que era. ¿Está parado, Alicia? ¿Él no está hace nada? Parado. No, él está parado y nos estaba mirando al grupo de chicos que estábamos ahí. Éramos bastante, yo recuerdo que éramos como unos 10 o 12, podríamos ser. ¿Y todos lo veis al mismo tiempo? No. Yo en ese momento, cuando yo lo veo, pues claro, el susto es ladear el brazo hacia una persona que estaba al lado mío. Entonces él se gira, le ve
le ve exactamente igual que yo. Y bueno, pues nuestra primera reacción es salir corriendo de allí. Pasa el tiempo, Alicia, y yo no sé si luego hay otras visiones, otras sensaciones, hasta que ocurre pues la desgracia de tu hija. ¿Ocurre algo más o no? Sí, bueno, hasta perder yo a Alicia, yo empiezo a tener visiones. Al principio como que, o sea, dejaba que esas visiones avanzaran hasta ver dónde, porque yo cuando las tenía me quedaba parada y de hecho, bueno, pues recuerdo de estar, por ejemplo, planchando y se me aparecían y llegar a quemar la ropa porque yo me quedaba parada. Entonces, yo las visiones que tengo es como una especie de ring de boxeo, o yo lo denomino una especie de ring de boxeo, es un cuadrado que tiene como unas cuerdas. Y entonces hay gente que yo nunca jamás veo la cara de las personas y es como que se están matando. Entonces yo al principio pues las empiezo a tener y tampoco, o sea, yo tampoco lo asimilaba o quería pensar que era a raíz de ver a este hombre, ¿no? Entonces siempre que me pasan alguien que yo conozco pues fallece. Y siempre a raíz, la primera observación, esto es muy importante, siempre es la de la primera figura jugando con los niños junto al cementerio. Antes de eso nada, eso parece que inicia las visiones. Sí, yo antes de ver a este hombre jamás, nunca. Yo todo esto me sucede a raíz de verle. Pero no ha habido ninguna otra visión tan clara, digamos, no que ocurre dentro del cerebro, sino tan exterior como la de esta figura negra. ¿No ha vuelto a pasar? No. Yo no he vuelto a ver a nadie, ni he vuelto a nada parecido ni semejante. Parece que hay unas visiones todavía más intensas. Nos has hablado de unas visiones que te producen desagrado, lógico, ¿no? Es como gente matándose, algo muy violento. Esas vienen y se van, es decir, esas no estás tú viendo nada con los ojos, sino que es como una sensación, una premonición. Es algo que es tan difícil. Mira, es como que, o sea, es mi mente, o sea, es mi mente que pasa una y otra vez. Ahora es como cuando tú cierras los ojos el recuerdo de una película que tienes esas imágenes y las tienes ahí, entonces. Pero hay algo que cambia, Alicia, ¿no? Hay un momento en que antes de que ocurriese la desgracia de tu hija, cambian las visiones, ¿no? Tú, por lo que nos has escrito, tenías una visión como de una pierna o algo, ¿no? Sí. Yo antes del accidente de Alicia, que además, bueno, pues salió en la prensa, Alicia tuvo un accidente de tren, el tren la succionó y bueno, la rompió los vasos femorales, no la amputó la pierna, pero la llegó a faltar muy poco y no la pudieron salvar. Entonces yo llevaba mucho tiempo, esas visiones las he tenido como 3 meses seguidos, día tras día, y entonces yo en cuanto lo notaba pues siempre recurro a lo mismo. Si estoy sola en casa pues es o poner la radio, o poner la tele, aparte de no soportar oír el ruido del tren cuando pasa, que encima le tengo aquí a lo de mi casa, pues él no quería que se avanzara y veía siempre una pierna destrozada, era la pierna completamente destrozada y es horroroso, de verdad. Como he dicho al principio, Alicia, tú te conviertes en una persona que lucha para que no pase esto a otras personas. Yo creo que eso es muy muy importante, ¿no? Pero claro, el dolor y la tragedia pues la llevas ahí. Porque ¿qué le pasó a tu hija exactamente, si se puede contar, Alicia? Es decir, ¿fue un accidente, el tren...? Sí, Alicia fue un accidente. Pues nada, mira, no se le ocurrió otra cosa que ir con unas amigas a grabar el paso del tren a las vías. Entonces Alicia estaba cerca, estaba en un póster de catenaria y pasó un talgo que pasan aquí a bastante velocidad y bueno, pues estaba tan cerca que el mismo aire, el aire del tren la trajo hacia el tren y no sabemos si con la rueda del tren o al desplazarla con algo pues la cogió la pierna y tenía una herida brutal, de más de 20 centímetros en la pierna y la seccionó todos los vasos femorales. Entonces, bueno, el tema de Alicia es largo y tendido, la ambulancia tardó muchísimo en llegar y nada, Alicia murió desangrada. Cuando llegaron aquí, pues no pudieron hacer nada por ella.
¿Las visiones de la pierna, Alicia, continuaron después de la muerte de tu hija? No las he vuelto a tener. Alicia ya falleció en el 2005, el 8 de diciembre, y me han desaparecido. Esas me han desaparecido. Cuando es alguien, la última que he tenido, pues vuelve a retomar otra vez la historia del rein ese de boxeo, que yo le denomino rein de boxeo porque es un cuadrado que tiene pues como los reines de boxeo tienen cuerdas, y es la misma visión. Lo que pasa es que no dejo que continúen porque es que no lo aguanto. Y Alicia, ahora que se escucha mucha gente, claro, podemos abordar este asunto desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Muchas personas, desde el punto de vista científico, tienen que acudir a que son visiones que ocurren por algo. Las personas que creen que hay algo más allá, y yo estoy bastante de acuerdo, creen que hay determinadas personas que tienen una especie de don, que a veces cuando se sufre es más maldición que don, ¿no? De ver algo más, de premonizar algo más. Pero ahora que nos van a escuchar, y nos van a escuchar científicos, y nos va a escuchar sobre todo la gente normal y corriente que le pasa, ¿tú qué quieres exactamente, Alicia? Es decir, ¿quieres que todo esto no vuelva a ocurrirte, no? Era un poco tu llamada, y quiero trasladar ahora al público también, ¿no? ¿Qué forma hay de que esto se pase, no? Sí, es que yo no lo considero un don, o sea, para nada. Lo considero más bien un karma, una desgracia, tener esto, porque no es nada fácil. Si yo conozco gente que ojalá yo supiera, no sé, o que pasaran cosas felices, ¿sabes? Pero es que ese no es mi caso. Entonces, yo quizá el acudir a vosotros es que esto me desaparezca. Sé que no va a ser fácil. ¿Qué forma puede haber de que eso no vuelva a ocurrir, no? Sí, que esto me desapareciera de una vez por todas, porque de verdad que no es fácil de seguir. Para mí sería un comienzo de pues eso, de quitarme este miedo que tengo. Es que vivo con miedo. O sea, yo el día que no sé, te cuento un detalle, mismamente yo el tender por la ropa por la noche, pues no lo hago porque es que tengo la sensación de que voy a salir a la ventana y es que me lo voy a encontrar. Tienes muy presente la visión aquella, aunque ha pasado tanto tiempo, ¿no? Uy, vamos, es que es como que, pues eso, como que le veo ahora. Alicia, pues vamos a intentar que primero hay personas que le ha pasado lo mismo, también saber cómo, si ellos han podido superarlo, y por otro lado, yo te invito a que con especialistas, tanto del punto de vista más científico como del punto de vista de lo sensitivo, que a veces el resultado, siendo serio, claro, puede ser muy interesante, pues podamos ver, ¿no? Si podemos darte un poco de alivio, que es difícil en estos casos. Un abrazo muy fuerte, Alicia. Nada, a vosotros y muchísimas gracias. En el año de 1900 ocurre este suceso, y ahí estaba Alicia con su testimonio. La sorpresa viene cuando, revisando nuestros archivos, comprobamos que hay otros casos, lo vais a escuchar, con la descripción idéntica de esta visión. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Voy a ver si la voz me da tiempo y fuerzas para acabar estas 3 horas. Si no, estoy bien flanqueado, desde luego, por mis compañeros. Y tenemos con nosotros, y como siempre es un honor, a Manuel Martín Loeches, director del área de neurociencia cognitiva, Instituto Carlos III, perteneciente a la Complutense. Esta vez lo he dicho bien, ¿verdad, sí, Manuel? Gracias por estar aquí, como siempre, para ilustrarnos. Gracias a ti por haberme invitado. ¿Cuál puede ser para un científico la primera reacción ante esto, ¿no? Primero, esa descripción tan absurda, compartida con otros niños al parecer, y que luego se repite constantemente y llega a atormentar la vida de una persona. Hay una visión inicial que ella ve fuera de su mente, que está ahí, y luego lo que ocurre con la desgracia, ¿no? ¿Qué son estas visiones? Hombre, los científicos siempre tenemos la tendencia de ser muy escépticos con muchas cosas. Quiero decir, si se puede explicar todo lo que hemos oído de alguna manera, digamos así, razonable, siempre es lo que se prefiere, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de puntos hay que tratar, pues por ejemplo, esas visiones que dice esta mujer que veía de una pierna antes del accidente de su hija. ¿Realmente las veía antes del accidente o es una cosa que a posteriori ella piensa que las veía, ¿no? El cerebro
puede incluso intercambiar los tiempos, es decir, que nosotros pensemos que algo ha ocurrido antes o después. Exactamente, puede perfectamente. Una desorientación en el tiempo es fácil. De hecho, toda nuestra memoria es siempre una reconstrucción, y en esa reconstrucción que hacemos de todos nuestros recuerdos siempre hay muchos elementos que se contaminan, que contaminan nuestros recuerdos. Es decir, cuando nosotros recordamos algo, no recordamos nunca la escena o el acontecimiento de manera exacta, sino que siempre metemos algo, contribuimos con algo de sucesos o acontecimientos que han ocurrido después. Y en este caso es fácil, puesto que esta mujer está pues como angustiada, vive una vida pues bastante angustiada, y con el accidente pues podría ser fácil que ella pensara que había visto esta pierna. No quiere decir que sea el caso, pero es lo primero que pensaría un científico. Y 30 años antes, Manuel, observa algo en plena noche. Hablaba de nave, tengo que aclarar que no es nave extraterrestre, cuidado, era nave de construcción, nave junto al cementerio, era un lugar, y aparece ese individuo que no toca el suelo, que tiene ese extraño sombrero de copa que lo hace entre medio absurdo o medio auténtico por el marchamo del absurdo, precisamente. Por ejemplo, a esas edades, pongámonos en el punto de vista ultracientífico para aprender un poco. No es que queramos verlo así o no, sino que sepamos un poco. ¿El cerebro puede tener visiones de esa complejidad a cortas edades? ¿Por qué? En principio, bueno, yo no sé cuál sería la razón en este caso, pero sí podría ser, por ejemplo, un pequeño foco epiléptico en zonas temporales o visuales. Hay que tener en cuenta que en el cerebro está toda la realidad. Todo lo que sabemos sobre el mundo está en el cerebro, y de hecho cuando percibimos, lo que hacemos no es recibir del mundo, sino reconstruir lo que recibimos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, tú ten en cuenta, por ejemplo, que en experimentos de los años 50 realizados por el profesor Penfield, cuando se estimulaba el cerebro con unos pequeños electrodos, la gente escuchaba melodías enteras. Todos esos recuerdos están ahí almacenados. Basta con estimular una serie de neuronas que activan toda esa red que tiene que ver con el recuerdo para traer escenas complejas. Y esto puede ocurrir también con las escenas visuales. Se pueden reconstruir o construir por parte del propio cerebro escenas muy complejas y sin ningún problema. Digamos que sería explicable. Un pequeño foco epiléptico que sobreactiva cierta zona y tendríamos una explicación. De hecho, este caso podría ser de los que son bastante comunes, de tener estas alucinaciones visuales y además persistentes, que eso también es una pista que me da a mí, esta persistencia de las alucinaciones, y además el que sean visuales me da más la clave de que pudiera ser un pequeño foco epiléptico. Si lo es o no, se puede comprobar, si lo es decir, yo puedo coger a esta persona, meterla en una máquina de electroencefalografía y saber si tiene un foco epiléptico. Si se descarta esto, habría que buscar otras causas. Pues mira, Alicia nos pedía ayuda, y una forma de ayudarle de alguna manera es también, con un científico del prestigio de Manuel, una prueba científica, es decir, ver si en ese cerebro, en las coordenadas que podemos medir, hay algún tipo de anomalía o no. Sería una primera visión. Santi, Javier, Carmen, ¿qué os ha parecido? Bueno, yo creo que esta noche navegamos en esa frontera difícil, muy difícil, que separa los fenómenos o las visiones paranormales, digamos, de los problemas psiquiátricos o del mundo interior de nuestra mente. Siempre ha sido así, ha sido realmente muy difícil diagnosticar desde la noche de los tiempos quién tenía algún problema de índole cerebral o quién estaba teniendo una percepción que iba más allá de nuestros sentidos, y eso hace que este problema sea muy difícil de tratar y hay que hacerlo con mucho cuidado. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer en pleno siglo XXI es someternos quizá a uno de estos escáneres cerebrales y ver si hay algún tipo de problema fisiológico que pueda explicar esto. Y sobre eso hay corrientes, además, en estos últimos años de todo tipo. Un colega de nuestro invitado, de Manuel, pero en este caso canadiense, del que hablaremos seguro esta noche varias veces, que es Michael Persinger, que es un neurocientífico que ha trabajado mucho en el estímulo del lóbulo temporal izquierdo del cerebro, ha logrado inducir en cerebros sanos, simplemente con descargas de campos electromagnéticos, este tipo de visiones. Y además con características muy peculiares. Por ejemplo, el hecho de sentir una presencia, como Alicia, eso se ha inducido artificialmente con esos campos electromagnéticos, con un casco especial. Exacto. Que este hombre llamaba el casco de Dios, porque era capaz de crear ese tipo de sensaciones místicas. O el inducir, por ejemplo, la sensación de ingravidez, de estar como levitando. Aunque en este caso, Javier, parece que la visión era muy rotunda, no era sentirla, sino la visión primera, la que parece que abre la caja de Pandora.